Exactamente, porque justamente creo que el correr riesgos es una de las cosas que más nos inquieta probablemente en la vida. Aunque quizás no nos demos cuenta que permanentemente estamos corriendo riesgos. Esos riesgos a veces tienen que ver con inseguridades de nuestras propias vidas, inseguridades de nuestro corazón o inseguridades de la realidad social que nos toca atravesar. O sea, tenemos un trabajo, no sabemos si lo vamos a tener siempre, tenemos una situación económica, no sabemos en qué medida se va a modificar, tenemos un problema de salud, no sabemos en qué va a desembocar. Es decir, nuestra vida está llena de riesgos, pero muchos de esos riesgos no son riesgos que tienen que ver con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Sin embargo, los riesgos que Dios tiene diseñado en nuestra vida son riesgos para crecer, para poder desarrollarnos. Arriesgarse conforme a la palabra de Dios es un acto de fe. Arriesgarte por lo que Dios tiene para tu vida o conforme a lo que Dios tiene para tu vida es un acto de fe. Quiero contarte una historia, o que veamos o recordemos juntos una historia que seguramente habrás leído, y si no, quizás la escuchas por primera vez, que es la historia de Caleb, allí en el Antiguo Testamento. Josué capítulo 14, versículos del 6 al 15 dice lo siguiente: yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país. Y con toda franqueza le informé lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento: la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor, tu Dios. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy este día con mis 85 años, eso decía Caleb, no yo, porque con mis 85 años, el Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí. Los anaquitas eran habitantes de gran estatura, que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio tal como Él me lo ha prometido. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. A partir de ese día, Hebrón ha pertenecido a Caleb, hijo de Jefoné, porque fue fiel al Señor, Dios de Israel. Hebrón se llamaba originalmente Kiriat Arba, porque Arba fue un importante antepasado de los anaquitas, de los gigantes. Después de todo esto, el país vivió libre de guerras y en paz. Arriesgarse es un acto de fe. La palabra dice, lo hemos compartido en distintas ocasiones, que la fe justamente es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es interesante pensarlo así, pero en realidad creo que no es tanto la convicción de lo que no se ve, sino de lo que no vemos con nuestros ojos naturales, pero que sí podemos ver con nuestros ojos espirituales, porque si hay algo que no vemos, difícilmente nos proyectemos a ello. Entonces, fe es ver, pero es ver con ojos espirituales. Es poder ver con otra dimensión, una dimensión distinta a la que nosotros vemos naturalmente. Caleb, la mayoría o algunos conocen la historia, Caleb había sido un espía. Moisés había enviado, ¿se acuerdan cuántos espías? 10. 10, hay una duda ahí, 10, 12, 6, 4, 2, 10 espías, 14, no, 10 espías. Y de esos 10 espías que fueron a ver la tierra que Dios les había dado en promesa, solamente, o sea,
volvieron todos, dieron sus informes y todos habían visto cosas extraordinarias, habían visto buenos frutos, que la tierra era buena, que había un montón de cosas interesantes, pero cuando llegó la hora de dar el informe, solamente 2 de ellos dieron el informe correcto, o dieron el informe con una mirada distinta, ¿no? ¿Que fueron quiénes? Josué y Caleb. Muy bien, excelente. Josué y Caleb. Ambos pudieron ver, no con ojos naturales, sino con ojos espirituales, lo que Dios iba a hacer. Un espía es alguien que se infiltra en un territorio, en un lugar, justamente para ver las cosas que vienen por delante o que nos pueden llegar a esperar por delante. Ese fue el propósito con el cual Moisés envió a estos 2 espías. Pero también, más adelante, Josué también envió. Ahora lo simplificó, dijo, si de 10 hay 2 nada más que dieron informe, ¿para qué vamos a mandar 10? Dijo, ¿no? Más vale mandemos 2. Y mandó 2, y esos 2 trajeron informes también extraordinarios, totalmente distintos, con una mirada de fe de lo que Dios tenía por delante. La pregunta en esta mañana es, si Dios te manda a espiar, si Dios te manda a mirar tu vida, nuestra iglesia, dentro de 7 años, 2033 como nos pusimos ahí, siguen siendo 7 años, ¿no? Todavía, ¿cuánto es? 8. Me adelanté un poquito. 8 años. Dios te envía a espiar tu vida dentro de 8 años. ¿Qué cosas encontrás ahí? ¿Qué cosas? Imagínate, ¿eh? Algunos de los de acá ya van a haber terminado sus estudios, pero, ¿no? Vos ya tenés que estar recibido, papá. ¿Este año te recibí? Bueno, varios de los que están estudiando ya tienen que por lo menos estar recibidos, ¿no? Claro, vos tenés que estar dando recitales. Bueno, ¿dónde te ves para el año 2033? Muy bien. Ahora quiero que te detengas un instante. Que trates de mirar no con tus ojos, sino que trates de mirar lo que Dios tiene para vos dentro de esos 8 años. Lo que hay de parte de Dios para tu vida dentro de esos 8 años. Porque justamente la fe depende de la mirada, los ojos con los cuales nosotros vemos lo que Dios tiene para nuestra vida. Es tan importante eso que en función de eso es como nosotros nos movemos. En función de eso es lo que nosotros hacemos. Y en función de eso son las decisiones que nosotros tomamos. Y en función de eso son los riesgos que nosotros tomamos o no. Cuando éramos chiquitos, había una famosa frase que nos decían nuestros padres cuando querían decirnos que las cosas no las hacíamos tan bien, que nos decían, no servís ni para espiar. ¿De acuerdo? Esas frases que te marcan de los padres, no servís ni para espiar. Bueno, espero que nosotros sirvamos para espiar nuestro futuro. Espero que nosotros sirvamos para entender lo que Dios tiene allí en nuestro futuro. Que no seamos de los 8 que ven con la mirada limitada, temerosa, sino que seamos de los 2 que estuvieron dispuestos a mirar con una mirada distinta. Si el Señor te envía a espiar tu futuro y el informe que Dios tiene para tu vida, es importante que vos lo traigas con toda la claridad de lo que Dios tiene para vos. Quizás podamos ver que cuando pensamos en riesgos que nos toca correr, la palabra que se nos viene rápidamente al corazón es la de algo inquietante, algo atemorizante, algo que de alguna manera nos genera descontrol o que nos saca de nuestra zona de tranquilidad y que muchas veces lo asociamos con puntos o cuestiones negativas. El riesgo generalmente lo asociamos con algo negativo. Sin embargo, cuando corremos riesgos en Dios, quiero que recuerdes esto.
Los riesgos que nosotros corremos en Dios nunca son negativos. Nunca son para destrucción. Siempre son para crecimiento y siempre son para bendición. Entonces, pensemos en lo importante de poder correr riesgos conforme a lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sentís que el Señor en este tiempo te está llamando a arriesgar algo para poner en marcha el plan que tiene por delante para tu vida? No me lo contestes a mí, pero pensalo, imaginalo. Arriesgarse es como aprender a caminar, dice un relato por ahí, dice el libro que estamos estudiando y compartiendo también en esta semana. Pero en este caso, Josué y Caleb, para ellos no era tan fácil arriesgarse, ¿no? La tierra prometida era una tierra de gigantes, esta tierra que Caleb pensaba y quería conquistar y que conquistó, era una tierra realmente de gigantes. Pero ellos fueron caminando con una dirección y un sentido, no es que se arriesgaron inmediatamente, no fue algo espontáneo. Ellos compartieron su visión, la hablaron, lo dijeron delante de todo el pueblo, pero llevó tiempo. El mismo Caleb muestra y comparte así el tiempo que llevó hasta que eso se cumpliera. Pero ellos estuvieron desde el primer día dispuestos a compartir ese riesgo. Cuando nosotros, o vos en forma personal, o nosotros como iglesia, decidimos arriesgarnos, en principio es un acto de obediencia, que solo nos guía aquello que estamos convencidos de parte de Dios que Dios quiere hacer, ¿sí? Eso es lo único que nos guía. Cuando teníamos que buscar un lugar y trasladarnos y movernos aquí a este lugar, sabíamos que Dios quería tener un espacio para los niños, para poder trabajar con ellos, tener un espacio distinto, que podamos estar un poco, poder desarrollar otras actividades más de las que hacíamos habitualmente. Y fue incómodo y fue desafiante tener que trasladarnos del lugar donde estábamos a este lugar, ¿no es cierto? Fueron 3 meses bastante incómodos, la mudanza, la construccionar los lugares, etcétera, etcétera. Pero fue necesario que lo hiciéramos para entender lo que Dios quería hacer y lo que Dios quiere hacer por delante en nuestra vida. Son a veces pequeños detalles que nos mueven de salir de nuestra zona de tranquilidad para entender que Dios quiere que asumamos riesgos en nuestra vida espiritual. Asumir riesgos, si quieren, ahí la imagen que podemos compartir es justamente la de como un niño cuando empieza a caminar. ¿Vieron los bebés cuando empiezan a caminar? ¿Qué hacen primero? Primero gatean, ¿no? Gatean. Ya cuando se largan a gatear ya es un acontecimiento, una cosa importante. Después no se conforman solo con gatear. ¿Qué hacen? Se paran, ¿no? Se ponen en pie. Y ahí cuando se ponen en pie empiezan a tambalearse. ¿Se caen? Se caen. Se caen. Si hay algún bebé acá o al que no se le haya caído el bebé, se caen. Se paran, se caen. ¿Qué hacen? Se levantan. Y otra vez, tambalean un poco, se caen, pero se levantan. Entonces logran erguirse. Pero cuando están puestos en pie y erguidos, ¿qué es lo próximo que intentan hacer? Caminar, ¿no? Empiezan a intentar dar el paso. ¿Y qué pasa ahí también? Se caen, se tambalean, se levantan, pero aprenden a caminar. Aprendemos a caminar. Todos acá aprendimos a caminar. Gracias a Dios. Entonces, nuestros desafíos de fe tienen que ver con esto. Correr riesgos, pero sabiendo que esos riesgos nos llevan a crecer espiritualmente. A veces implica entrar o movernos en una dirección que a lo mejor no estábamos acostumbrados a hacer algo para lo que no estábamos preparados, pero nos lleva a poder dar un nuevo paso en nuestra vida. Pensaba en qué forma, digamos, incluso se da esto, ¿no? de empezar
a caminar. Pensaba en que los padres inconscientes totales son los mismos que le dicen al nene, los inconscientes le dicen broma. Dicen, vení, ¿ninguno hizo eso? Ah, bueno, por la duda. Que a lo mejor nosotros éramos los únicos torturadores que le hicimos nosotros, ¿no? Entonces los padres se paran a una cierta distancia y le dicen, vení, con las manos abiertas, ¿no? Ahí están esperando y el bebé se larga y cuando ves que a lo mejor se está por caer, lo agarrás. Pero si no, ¿qué haces? Te vas corriendo, ¿no? Te vas corriendo mientras el bebé sigue caminando y avanzando. Me encanta esa imagen, pensar en el Dios que nos desafía a nosotros a aprender a caminar en nuestra vida espiritual de fe. Un Dios que nos ayuda a parar y nos ayuda a entender que necesitamos correr riesgos para crecer espiritualmente, para no quedarnos permanentemente gateando en nuestra vida espiritual, para no quedarnos permanentemente tambaleando en nuestra vida espiritual, y para que si nos hemos caído nos podamos volver a poner de pie, porque hay un desafío de parte de Dios, que es ir más allá de lo que nosotros podemos imaginar o tenemos en mente. Caleb tenía en claro esto, por eso de una u otra manera estaba pensando que no importaba la etapa en la vida a la que había llegado, no importaba el proceso que había transitado, tanto él como Josué habían hecho su proceso de caminar junto con Moisés. Cuando todos los demás quedaron en el desierto, ellos entraron a la tierra prometida porque estuvieron codo a codo con Moisés, anduvieron en sus caminos, siguieron caminando y dando pasos de fe en su vida espiritual. Y querida iglesia, querido hermano, yo te animo a que visiones el futuro con los ojos espirituales que Dios tiene para tu vida y que comiences a caminar en esa dirección. Al principio vas a tambalear, al principio te vas a caer, al principio es probable que en el camino necesites volver a levantarte, pero los brazos del Padre nunca te van a soltar, nunca te van a abandonar, nunca te van a dejar desamparado, siempre te van a estimular a más. Porque tu vida espiritual, como la mía, como la de esta iglesia, está llamada a crecer, a fortalecerse, a desarrollarse. Arriesgarse justamente nos lleva a crecer. Caleb entendía esto claramente y por eso sabía que tomar este territorio era una bendición para él y para su descendencia. Sabía que había algo más de lo que él ya había visto y lo que había alcanzado. Tenía una promesa de parte de Dios y sabía que esa promesa, a pesar de que tenía 85 años, iba a ser de bendición para las futuras generaciones. Lo mismo sucede con nosotros. Si una iglesia no decide arriesgarse, esa iglesia no va a crecer. Si tu grupo de vida decide no arriesgarse, lo más probable es que tu grupo de vida no crezca. Si vos personalmente no decidís arriesgarte por fe, conforme a las cosas que Dios te desafía, entonces seguramente tu vida espiritual quedará estancada. Alterar nuestra estabilidad para avanzar en el reino de Dios es lo que nos lleva al crecimiento espiritual. Nuestro llamado no es llegar a un punto de estabilidad. Nuestro llamado es a seguir creciendo y a ser transformados permanentemente a la estatura, a la plenitud de Cristo. ¿Sí? Te digo de nuevo esto. Nuestro llamado no es a alcanzar estabilidad. La vamos a tener el día que estemos eternamente en la presencia de Dios, pero mientras estamos aquí, no hemos alcanzado la estatura, la plenitud de Cristo. No lo alcanzaste en tu vida personal, no lo alcanzaste en tu familia, no lo alcanzaste en tus finanzas, no lo alcanzaste como iglesia, no lo alcanzaste en tu ministerio. Hay todavía más cosas que Dios tiene para tu vida. Por eso nuestro llamado no es a estar estables, no es a estar solamente con aire acondicionado una mañana acá y pasarla bien un rato, porque eso nos lleva a estancarnos. Nuestro llamado es a poder crecer y ser transformados. ¿Amén? Una iglesia que corre riesgos es una iglesia que entiende que su fe está viva. Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros perdemos la motivación, el motor de la fe en nuestra vida, empezamos a estancarnos.
empezamos a dar vueltas en el mismo lugar. Empezamos a encontrar problemas en todo. Nuestra vida empieza a ser una nube de problemas porque perdimos el desafío de saber hacia dónde vamos y nos concentramos solamente en lo que nos rodea, en lo que nos pasa. Imagínate, Caleb con 85 años podría haber dicho, bueno, ya me llegó la jubilación, no cobro 2 mangos, Pami no me está dando los medicamentos, podría haber dicho todo eso. Sin embargo dijo, yo me siento como cuando tenía 40. Me siento con el mismo vigor, con la misma fuerza, con las mismas energías, con las mismas ganas. Vengan los gigantes, vengan las montañas, venga lo que venga en el Señor, ahí yo voy. Eso es fe, eso es fe. La fe mueve montañas, dice la palabra de Dios. La fe es la que mueve la vida de los hijos de Dios. La fe es la que hace que no nos estanquemos en ninguna etapa de nuestra vida, sea la edad que sea que tengamos. Y si tenemos 85, y si tenemos 90, y si tenemos 100, para la gloria de Dios todavía tenemos más por delante. Nunca bajemos la persiana, nunca le digamos a Dios, hasta acá llegaste. ¿Amén? Amén. A veces lo hacemos demasiado rápido. A veces lo hacemos cuando recién empezamos, le bajamos los brazos, le bajamos la cortina a Dios y decimos hasta acá, hasta acá, hasta acá. ¿Quién dijo hasta acá? El Señor siempre tiene cosas más grandes para nuestra vida, tremendas, extraordinarias, pero esas se mueven solamente por fe. Y por supuesto que en ese camino de fe tenemos que estar dispuestos a arriesgar cosas, porque la fe justamente nos lleva a soltar cosas que nos tienen atados para tomar cosas que vienen por delante. Soltar cosas de las cuales nos hemos amarrado y que a lo mejor no son por fe, o que hemos recibido por fe y una vez que las alcanzamos nos apretamos allí. Abraham recibió por fe la promesa de Isaac y lo tuvo ahí y fue su hijo y lo abrazó y lo amó, pero no se aferró, porque cuando Dios le dijo que por fe tenía que entregarlo, lo hizo. A pesar de que Dios, todos sabemos la historia, finalmente lo reemplazó por un cordero. Es importante para nosotros entender que nuestro camino y nuestros desafíos son por fe, y que la fe y los riesgos son los que nos llevan a crecer. Arriesgarnos es estar dispuestos a seguir la guía del Señor. Miren, cuando nosotros empezamos a caminar por fe, pasa exactamente lo mismo. Dios nos sigue llamando a que nos movamos y Él sigue animándonos y estimulándonos a ir hacia adelante. Muchas veces dejamos de oír la voz de Dios porque nos hemos quedado atascados en un lugar, nos hemos apretado con algo, nos hemos agarrado a algo fuertemente sin deseos de arriesgar para que Dios nos mueva a nuevas direcciones, a nuevas dimensiones. Dice Caleb, mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Y ese mismo día Moisés me hizo este juramento: la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. ¿Cuál es la tierra que Dios tiene para vos en los próximos años? ¿Cuál es el lugar que Dios tiene para vos en el próximo tiempo? Empezá a caminar en esa dirección, porque tus pies tienen que pisar ese lugar. Tenés que estar convencido que vas a llegar a ese lugar. Tenés que estar convencido que Dios te va a guiar a ese lugar. Y a pesar de que escuches muchas voces que te desanimen, porque las hay, el promedio es 8-2. De 10, 8 desaniman y 2 te animan. Así que tomá esa estadística para tu vida. Y de 8 cosas, mejor dicho, de 10 cosas que escuches en dirección a los planes de Dios que tenga para tu vida, 8 te van a desalentar, 8 te van a desanimar. Son tus pensamientos, son tus emociones, son las circunstancias, son el que no cree en vos, el que siempre te va a decir, no, querido, vos no das ni para, no servís ni para espiar. 8 van a ir en contra, pero 2 son aquellas que te van a guiar en la dirección conforme a lo que Dios tiene para tu vida.
Entonces, esa promesa es la que tiene que sostenerte. Caleb estuvo dispuesto a arriesgarse porque tenía una palabra de parte del Señor y tenía una guía de parte del Señor. Quiero decirte esto, cuando hablamos de riesgos, claramente, y lo quiero remarcar, no me refiero al riesgo que se refiere a una movida o a un sentimiento o una forma de una movida humana, humanamente hablando. No me sale la palabra. Porque eso se llama impulso, a mí me salió la palabra. Eso se llama un impulso. Una cosa es un impulso humano, me levanté una mañana y dije, bueno, ahora voy a salir y, qué sé yo, voy a romper todo, voy a conquistar todo, voy a dejar mi laburo, voy a hacer qué sé yo. Bueno, eso es una movida humana, eso tiene que ver con la palabra impulso. De hecho, dicho sea de paso, la palabra impulso utiliza algunos sinónimos como tentación y vehemencia, ¿no? Ni la tentación ni la vehemencia vienen de parte de Dios. Sin embargo, cuando hablamos de correr riesgos en Dios, decimos que esos riesgos son conforme a la palabra que Dios nos ha dado. La palabra que Dios nos ha dado. Si tenés una palabra de parte de Dios como la tenía Caleb, esa palabra es suficiente garantía de que Dios va a estar con vos. Remarco, si tenés una palabra de parte de Dios como Caleb la tenía, esa palabra es suficiente garantía para moverte en fe. Ya lo hemos contado muchas veces, pero como viene al caso lo vuelvo a decir. Cuando comenzamos la obra aquí en Herli, Dios nos dio una sola palabra, cortita, escueta, en Hechos capítulo 9, que decía: entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No hubo explicaciones, no hubo detalles. No dijo, bueno, en algún momento va a estar Sandra y Gaby con el ministerio de matrimonio, pum, para arriba, wow, espectacular, En algún momento va a haber un grupo de jóvenes hermosos, además de los que ya tenemos. Digo, además de... Nos dio detalles, nos da detalles. Pero en la palabra de Dios es suficiente para movernos en fe. No debemos movernos en fe en nuestras emociones, no debemos movernos en fe en nuestros pensamientos, debemos movernos en fe en la palabra de Dios. Y yo sé que hay palabra de Dios para tu vida. Conozco, es más, como pastor, conozco muchas de las palabras que Dios les ha dado a cada uno de ustedes o a alguno de ustedes en promesas para su vida. ¿O no? Las hemos compartido, las hemos charlado. Las han escrito, las han guardado. Algunas las tienen en sus celulares, otras las tienen en la pantalla de su computadora, otras las tienen pegadas en algún lugar. Esa palabra de Dios es la que va a dar la garantía de que ustedes, si se mueven en fe, van a alcanzar lo que Dios tiene para sus vidas. Porque es la palabra la que sustenta nuestra movilización en la fe. Cuando Dios nos lleva a correr riesgos conforme a una palabra que nos dio, no tengamos temor. Cuando Dios dice que tenemos que extendernos y ampliar nuestra visión, hagámoslo. Cuando Dios dice que tenemos que alcanzar a un grupo determinado de personas, hagámoslo. Cuando el Señor dice que va a multiplicar tu vida en distintos aspectos, hacelo. Cuando Dios te dice que tengáis que separar más tiempo e intimidad para estar con Él, hacelo. Cuando Dios dice que va a trabajar en tus emociones negativas y violentas, créelo. Etcétera, etcétera, etcétera. Todos los riesgos que nosotros corramos por fe, primero, tienen que estar alineados con los principios y la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más desafiante que hay. A veces estamos buscando cosas desafiantes y esperamos tener algo esotérico, ¿no? Algo que aparezca, qué sé yo, una nube, una cosa extraordinaria. No hay nada más desafiante que la palabra de Dios. Una simple palabra de Dios que venga a tu vida es el motor fundamental de tu fe. Y todos los grandes hombres de Dios, leen la Biblia, fueron movidos por su palabra. Recibieron un llamado de parte de Dios, Dios les dio una palabra, no les dio detalles, pero empezaron a moverse en esa palabra. Y empezaron a ver y experimentar la guía del Señor durante el proceso, porque primero tenemos el desafío de alinearnos conforme a su palabra y después empieza el proceso que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, que es el de guía,
que es el de conducirnos, que es el de enseñarnos, que es el de mostrarnos. No quiero apelar a ningún ejemplo personal, pero pensá en tu vida. Te vas a dar cuenta y vas a descubrir que hay muchas cosas que ni imaginaste hace un tiempo atrás en las cuales Dios te iba a guiar. Ni siquiera quizás de que ibas a estar sentado esta mañana acá. O decisiones en las cuales fuiste avanzando en tu vida. Tienen que ver con el discernimiento espiritual, lo que el Espíritu Santo va marcando todos los días en tu vida porque su presencia está en tu vida. Eso se llama revelación, se llama discernimiento, se llama comprender lo que el Espíritu quiere hacer en nuestras vidas. A veces eso se da de distintas formas, ¿no? Lo encontramos en el libro de Hechos, particularmente encontramos innumerables cantidades de ejemplos de cómo el Espíritu Santo te habla y te guía a moverte en distintas direcciones. Y pastor, ¿cómo se hace eso? Esa sería la gran pregunta de fondo, ¿no? Porque está muy lindo que lo compartamos en un mensaje, pero ¿cómo se vive, cómo se experimenta en la vida cotidiana? Busca de Dios. Busca en su palabra. Orá. Separá tiempo. La Biblia dice, golpeá y se te abrirá. Llamá y la puerta se abrirá. Buscad y seréis hallados. Siempre Dios va a estar acompañándonos en nuestro proceso de fe. Nunca nos va a abandonar si nosotros entendemos que eso es lo que debemos hacer. A veces los resultados no son tan inmediatos como esperamos o de la forma en que esperamos, ¿no? Fíjense lo que pasa con Caleb. Caleb dice, ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo esta promesa por medio de Moisés. Sin embargo, todavía mantengo la fortaleza que tenía el día que Moisés me envió para la batalla. Tengo las mismas energías que tenía entonces. Todos estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Todos. Ninguno puede decir que ha escuchado la voz de Dios ya listo, ya no necesito más. Todos estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es cuando abrís la Biblia y Dios te da una palabra y sabes que te está hablando a vos directamente. Escuchar la voz de Dios es cuando estás en tu grupo de vida y lo que el Señor está hablando ese día te transforma y salís del grupo de una manera distinta. Dios te estuvo hablando. Escuchar la voz de Dios cuando venís de repente una mañana a la celebración y después del tiempo de adoración sentís que Dios estuvo hablando en la intimidad de tu corazón aún sin haber escuchado una sola palabra. Escuchar la voz de Dios es cuando termina el mensaje el domingo a la mañana y entendiste que Dios te dijo varias cosas que tenían que ver exactamente con lo mismo que vos estabas viviendo en tu corazón. Por eso, arriesgarnos tiene que ver con caminar en la dirección que Dios mismo nos va mostrando. Todos estamos aprendiendo, pero déjame decirte algo. Si avanzamos y en fe hacia adelante, Dios no nos va a soltar nunca. Y puede ser que nos equivoquemos, cometamos errores, pero no hay nada más hermoso que cometer errores por haberse proyectado en fe. Te lo digo así, porque todos cometemos errores, pero es preferible cometer un error por haber buscado la dirección de Dios y haberle pifiado en algo, que cometer un error por no haber buscado la voluntad de Dios o por no haberte proyectado en lo que Dios tenía para tu vida. La palabra del Señor dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Es decir que, aun si te equivocas, aun si cometes errores, Dios va a hacer que todas esas cosas cooperen para el bien de tu vida. ¿Amén? Y termino, último punto, aunque no lo crean. Arriesgarte es tener una visión que te exceda o que entiendas que te excede a vos mismo. Caleb lo entendió claramente. Dijo: dame esta región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan aquí. Bueno, ya les conté
les dije el texto. Cada paso que nosotros damos en nuestra visión es un desafío de fe, una aventura de fe. Entonces, otra vez, mira un poquito hacia adelante, no con tus ojos, mira con los ojos de Dios y comenzá a correr riesgos, empezá a dar pasos de fe en esa dirección. Si querés, comenzá poniéndole a cada riesgo la siguiente palabra, ¿no? Me imagino. A medida que Dios comienza a guiarte en un área en tu vida, intentá ver, espiar lo que Dios quiere, lo que va a pasar en tu vida si vos haces eso. Imagina qué sería lo mejor que Dios puede hacer con tu juventud. Imagina qué sería lo mejor que Dios puede hacer con tu familia. Imagina qué sería lo mejor que Dios puede hacer con tu ministerio. Imagina qué sería lo mejor que Dios puede hacer con tu iglesia. Imagina qué sería lo mejor que Dios puede hacer con tu trabajo. Y entonces, deja que Dios te guíe en ese camino. Nunca comiences por los 8 que te van a desanimar. Nunca comiences apoyándote en aquello que de alguna manera te va a traer temor, te va a infundir temor, o que te va a llevar a ver el costo de lo que eso implica. Queridos hermanos, si sacáramos la cuenta de lo que nosotros llevamos invertido desde el tiempo que comenzamos la obra al día de hoy, nos sorprenderíamos. Estaríamos hablando de fortunas que si lo hubiéramos pensado en un principio, claramente que hubiéramos dicho, no, sí, ¿a dónde vamos? No tenemos un peso. Y es verdad. Pero cuando nos aferramos a pensar o a imaginar el costo que tiene lo que Dios tiene para nosotros, nos perdemos en nuestras propias debilidades en lugar de enfocarnos en la fe de lo que Dios puede hacer. Querido hermano, Dios te llamó a que puedas entregarle tu vida, tu profesión. Quiero que te imagines lo mejor que Dios puede hacer. Que no te concentres en los costos, que no te concentres en las dificultades, que no te concentres en los temores, que no te concentres en las debilidades, sino que sueñes en grande. Soñá el mejor escenario, lo mejor que puedas, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la fe se trata de eso. Fíjate lo que dice Efesios 3:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, que Dios mismo nos dice, soñá o imaginá lo más grande. Aún así, no vas a poder creer, no vas a poder imaginar lo que yo tengo para tu vida. Es mucho más grande, es mucho mejor. Porque el poder que actúa en vos no es tu poder, no es tu fuerza, no son tus posibilidades. Es el poder de Dios manifestándose a través de tu vida. Es el poder de Dios manifestándose a través de su iglesia. Es el poder de Dios el que se mueve en una dirección extraordinaria. No te quedes con las limitaciones que de alguna manera siempre están a nuestro alrededor. 8x2, acordate esto. Necesitas sortear eso para poder mirar por fe. La visión suele ser mucho más grande. Escúchame esto, por favor. La visión suele ser mucho más grande de lo que nosotros mismos vamos a poder abrazar, alcanzar. Es tan grande lo que Dios quiere hacer con tu vida que ni siquiera lo vas a poder contener vos en tu vida. Escúchame esto, por favor. Porque la visión de Dios se extiende generacionalmente. Se extiende a tus hijos, a tus nietos. La visión de Dios se extiende a otras personas. La visión de Dios se extiende a otros lugares. Se empieza a multiplicar de tal manera que no la podés contener. Cuando Caleb estaba dispuesto a ir ahí, ya no pensaba en su edad. ¿Qué le importaba a los 85 años tener un territorio, un lugar? Estaba pensando en todo lo que Dios iba a alcanzar a través de eso. Caleb era de la tribu de Judá, escuchá, de la tribu de Judá,
de donde iba a venir el propio Señor Jesús. Había una herencia ahí, por Dios. Hay herencia detrás de tu vida, no importa la edad que tengas. Hay herencia detrás a través de los planes y los propósitos de Dios. Por eso es tan importante que arriesgues por fe y camines por fe y conquistes por fe lo que Dios tiene para vos. No renuncies a mitad de camino porque la visión es más grande que vos. Ni siquiera se completa con vos. Cuando Abraham tenía esa promesa tremenda de parte de Dios y Dios le mostraba todo lo que iba a alcanzar, apenas se alcanzó a ver un par de hijos, Dios tenía una multitud que todavía sigue dándose a través de su promesa. Cuando Moisés, Dios le mostró la tierra prometida, pudo ver mucho más de lo que él alcanzó. Alcanzó un tiempo, un lugar, un espacio y lo vio de lejos, pero había una promesa que lo excedía a él. Lo mismo que a Caleb. Cuando David, Dios le mostró la visión de construir un templo, tampoco le alcanzó, pero él lo vio y juntó los materiales y preparó todo porque la visión lo excedía a él. Eso es lo que Dios tiene para nosotros, una visión tan grande que nos excede a nosotros. No te acortes. Prepara alrededor tuyo un equipo de hombres y mujeres de fe. Rodéate de Caleb y de Josué. Rodéate de Caleb y de Josué. Porque los demás van a estar ya, siempre. Pero que el equipo que te acompañe, que el equipo que sea parte de la movida de lo que Dios quiere hacer en tu vida, sean hombres y mujeres de fe. A ellos escuchalo, a ellos seguilo. En ellos poné todo lo que Dios, recibí todo lo que Dios quiera darte a través de ellos. No dejes que el resto de las voces te opaquen. Deja que ellos sean tu punto de apoyo. Esta iglesia es tu punto de apoyo. Si estás recién viniendo, pensando, ¿qué hago acá? ¿Cómo caí acá? ¿Qué será? Esta iglesia es tu punto de apoyo. Esta iglesia va a ser quien te va a rodear, quien te va a animar, quien te va a estimular, quien te va a guiar a moverte en un camino de fe. Tu grupo de vida tiene que servir para eso, queridos grupos de vida. No sirvamos solamente para compartir nuestras lágrimas o nuestras tristezas. Seamos el punto de la catapulta para impulsarnos por fe a donde Dios quiere guiarnos. Esa es tu comunidad de fe, tu grupo de fe. Ese es el cuerpo de Cristo. Sumás a gente de fe. Si vas a querer alcanzar algo en fe, rodéate de gente de fe. No te rodees de aquellos que te van a debilitar. No te rodees de matadores de sueños. No te rodees de gente que te va a robar lo que Dios puso en tu vida. Acceder, contactate, amalos, abrazalos, bendecilos. Pero no deposites tu confianza en sus palabras. No deposites tus fuerzas en ellos. Depositar en aquellos que te van a guiar y orientar en el camino de la fe. Amén. La visión y la fe implican acción, moverte, correr riesgos. Es un destino final que Dios tiene preparado, pero mientras tanto tenés que dar pasos, ir en esa dirección. Cuando tenemos una visión, muchas veces nos quedamos con la tentación de poder hablarla y decirla y bla, 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 bla. Conozco a tantas personas que tristemente recibieron palabra de Dios y que Dios se las hablaba una y otra vez y que ellos mismos la compartían, la entendían y sin embargo después cuando llegaba el momento de dar el paso no avanzaban. Cuando llegaba el momento de decir ahora, no avanzaban. Se quedaban ahí tambaleando, volvían a caer. Y por supuesto el Señor nos vuelve a levantar. Y por supuesto el Señor nos vuelve a animar. Pero este tiene que ser para vos, querida iglesia, un momento para dar pasos de fe. Para permanecer en lo que Dios tiene para tu vida. Termino con esto, en serio. Seguí sembrando palabras de fe. Fe, pero yo recién apenas si estoy recibiendo algo. Apenas si me siento como
una semillita, Dios puso palabra en tu vida, en tu corazón. Hay tanta semilla en este lugar. Hay tanta semilla. Quizás hace 1, 2 domingos, 3 domingos, un tiempo que estás viniendo, quizás estás probando, quizás estás diciendo a ver qué pasa. Quiero decirte, tenés un puñado de semillas en tus manos. Dios las puso, ya están ahí. Míralas, están ahí. Es toda la palabra que el Señor ya sembró en tu vida. No tenés una mano vacía. Tenés una mano llena de palabra de Dios. Donde la tengas guardada, donde la tengas anotada, donde la tengas escondida, volver a sacarla, mirala. Es una mano llena de semillas. Esparcilas en el nombre de Jesús. Esparcilas en el nombre de Jesús. La cosecha también pasa un poco lo mismo que con los espías, ¿no? Parece que de los 4 terrenos en los cuales el Señor esparce la semilla de su palabra, solo uno es el que produce fruto. Entonces uno dice, bueno, ¿vale la pena tanto esfuerzo? Si de 4 va a ser 1. Fíjate lo que dice. Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha. Y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¡Wow! Tenías semillas en tus manos, las esparciste. ¿Te pareció que todo eso que tiraste hubo solo una pequeña respuesta? La palabra de Dios dice que esa cosecha, no importa cuál sea, ni cuándo sea, ni cómo sea, va a ser tan abundante que va a ser mucho mayor que las semillitas que tenías en tu mano. Así que, querida iglesia, tenemos en nuestras manos tremendo poder de parte de Dios. Es el tiempo de soltarlo y correr riesgos por fe. No sé las cosas que Dios tenga por delante en los próximos meses, pero sé que si estás acá, sos parte de ese desafío. No sé las cosas que Dios tenga para tu vida, solo vos y el Señor lo saben. Pero aferrate a esta palabra, tomá esta palabra, si es para vos, tomala, agarrala, abrazala. Y cuando el Señor te diga, ahora vamos, da los pasos, movete, caminá, hacelo en el nombre del Señor. Movete en el nombre del Señor, corre riesgos en el nombre del Señor, no te ates en el nombre del Señor, no te quedes con los pensamientos que van a ocultar, tapar o tratar de detener lo que Dios quiere hacer con tu vida. Amén. Amén. Te invito a que cierres tus ojos, vamos a orar. Quiero invitarte a hacer este ejercicio espiritual. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y en este mismo momento, la palabra de Dios está creando, está haciendo, está provocando, está transformando, está cambiando. Cambiando pensamientos, transformando actitudes y abriendo ojos espirituales. Así que yo quiero que en esta oración puedas hacer de espía. Puedas cerrar tus ojos físicos y pedirle a Dios que abra tus ojos espirituales. ¿Qué estás viendo ahí en tu futuro? ¿Qué estás viendo ahí en tu futuro? ¿Tiene que ver con lo que Dios tiene para vos? ¿Es un desafío de fe grande? ¿Es una visión más grande de lo que vos podés alcanzar? ¿Estás entendiendo que viene conforme a los planes y los propósitos que Dios tiene para tu vida? Míralo con ojos espirituales. Porque acá hay muchos planes, proyectos, visiones que Dios tiene. Te animo a que lo veas con tus ojos espirituales.
Y que en este mismo momento, si lo estás viendo, le puedas comprometer con el Señor y decirle: Señor, voy hacia ahí. Decírselo ahí en intimidad: Señor, voy hacia ahí, por fe, aunque me esté tambaleando, aunque me haya caído, aunque recién me esté levantando, aunque apenas esté gateando, voy hacia ahí. Voy hacia ahí, Señor. En el nombre de Jesús, esta palabra tiene cumplimiento. Repito, en el nombre de Jesús, esa palabra tiene cumplimiento. Amén. Y quiero que tomes un instante más solamente, que mantengas tus ojos cerrados. Hace un tiempo atrás nos desafiamos y juntos hablamos de una visión hacia el 2033 como iglesia. Muchos de los que estamos acá participamos y otros quizás se han sumado después, pero sos parte de esa visión. Si Dios te ha sumado, sos parte. ¿Dónde ves la iglesia del Señor? Esta iglesia que es del Señor, no es de los pastores, no es de nadie, no es de ninguno de nosotros, pero a su vez el Señor nos concedió el privilegio hermoso de ser parte de ella. ¿Dónde la ves en el 2033? ¿Dónde la ves? ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo con tus ojos espirituales? Es muy importante. Si lo estás viendo, yo te invito a que junto conmigo en esta mañana, porque yo lo estoy haciendo, le digas al Señor: Señor, ahí vamos. Señor, ahí vamos. No importa la edad que tenga, no importa la situación en que esté, no importa el costo que implique, no importa los pensamientos negativos que se me vienen, ni los temores. Señor, sabemos que como iglesia vamos a estar ahí. Sabemos que como iglesia nos vas a llevar ahí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo. Nos disponemos a caminar en tus pasos y a correr riesgos, Señor, no conforme a las debilidades humanas, sino conforme a la fe. En tu nombre, Señor, oramos y a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y te exaltamos y te damos un enorme aplauso del cielo. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén y amén.